Gloria al Señor. Señor, una vez más, estamos aquí para transmitir tu carga. Oh, solamente pedimos misericordia por nuestra debilidad, nuestra pobreza. Solamente confiamos que tú eres el todo y en todo, para todo lo que necesitamos. Por amor a tu pueblo, por amor a los tantos santos que escucharán este mensaje. Sé tú el que transmites, sé tú el que hablas. Trae tu carga por encima de nuestra debilidad. Manifiéstate tú, por amor a tu pueblo, por amor a tu palabra y por amor a esta carga tan especial que comenzaremos esta noche. Gracias, Señor. Amén. Santos, aquí estaremos nuevamente laborando en esta maravillosa conferencia que tiene como título La impartición divina de la Trinidad divina para la economía divina. Y después de considerar profundamente cómo presentar este mensaje, decidimos que no podíamos seguir la manera convencional de seguir el bosquejo y explicar cada número romano como usualmente hacemos. Porque curiosamente, si fuera un tema complicado, y ustedes saben que yo usualmente trabajo primero la base antes de entrar al bosquejo, pero ahora lo hago porque es lo opuesto. Es un tema demasiado conocido, lo hemos estado escuchando desde que llegamos a Recobro, los que estamos aquí en el Recobro ya sobre 30, 40 años, es algo que lo hemos escuchado todo el tiempo. Pero ¿cuánto hemos visto? ¿Cuánto hemos visto? ¿Cuán serio, cuán profundo es esta palabra que llegue el punto de guiarnos, llegue el punto de dirigirnos en todo nuestro ser, en todo lo que hagamos, en todo lo que somos? Esa sería la pregunta. Y hablando por mí, me di cuenta de que aunque conozco el tema y podía hablarlo sin mucho problema y con el bosquejo mucho más fácil, pero impartir la carga, no la carga del ministerio, la carga de Dios mismo, porque este tema es la columna vertebral que corre toda la Biblia. Y si nos acostumbramos a hablar de este tema de la impartición divina, y pensando que ya sabemos que es el Señor que está en nuestro espíritu y se imparte en nosotros, mira qué fácil. Pues puede llegar el momento que nos acostumbremos tanto a hablar del tema que no lo apreciamos con la seriedad y profundidad que el Señor Jesús lo tocó, y con la seriedad y profundidad que los apóstoles lo tocaron, y la seriedad y la profundidad que los hermanos Watchman Nee, Witness Lee lo sacaron, lo resucitaron y nos lo pusieron en nuestras manos, y ha estado con nosotros por tanto tiempo. Y ahora vamos a hablar de este tema. Por eso, no partiendo de la base que sabemos, sino partiendo de la base de que necesitamos una impartición de Dios, de tal punto que al finalizar este mensaje estemos tan cargados, tan preocupados, que todo lo que pensemos, todo lo que hagamos durante el día, de aquí en adelante, este mensaje nos guíe. Así que la meta es profunda, pero es
es seria, es seria. Así que en vez de utilizar el bosquejo como está presentado, vamos a usar el tema central, vamos a buscar los puntos principales, pero vamos a usar básicamente el título como nuestro bosquejo. Y el título va a tener 3 partes. La primera parte es la impartición divina. La segunda parte es la impartición divina de la Trinidad divina. Y la tercera parte es la impartición divina para la economía divina. Son 3 partes. Y entiendo que si logramos transmitir esas 3 partes y abrimos toda la Biblia y podemos mirar con detenimiento toda la carga del Señor, es posible que el Señor pueda hacer algo. Los que estamos aquí en el recodo del Señor saben que tenemos abundancia de comida, abundancia de alimento para gloria del Señor. Y cada año tenemos lo que llamamos 7 fiestas. Nada que ver con el pueblo judío, ni nada. No, eso es algo nuestro. Le llamamos 7 fiestas porque cada reunión es una fiesta para nosotros. Esas 7 fiestas comprenden 4 entrenamientos. Los entrenamientos son algo mucho más oficial, mucho más serio. Usted se inscribe y tiene que guardar las regulaciones que están en ese entrenamiento. Y 3 conferencias que son abiertas para todos los hermanos cuando quieran entrar, estar ahí. Así que esas siete fiestas son el hablar apostólico moderno para las iglesias hoy. Hoy tenemos un hablar apostólico, tal y como las iglesias en el Nuevo Testamento tenían un hablar apostólico. Nosotros tenemos un hablar apostólico que se manifiesta en esas 7 fiestas. Y de esas 7 fiestas, hay 2 entrenamientos que se están utilizando para una revisión más profunda de toda la Biblia, que le llamamos la cristalización de la Biblia. Así que estamos sacando los tesoros más profundos después que ya estaba el estudio hecho de la Biblia, que lo tenemos. Ahora se está haciendo un estudio más profundo todavía. Ahora, aparte de esos 2 que se dan en verano y se dan en invierno, para el caso nuestro, existen las otras 5. Las otras 5 se dividen en 2 entrenamientos y 3 fiestas. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque el pasado año hubo un hablar común, como una cadena que se dio en cada una de esas fiestas. Y comenzamos el año con una conferencia sobre la economía, la gracia en la economía de Dios. Y luego tuvimos otra que se llamó la economía de Dios en fe. Y luego tuvimos otra que se habló sobre el disfrute del árbol de la vida. Y luego tuvimos otra que fue el amar a Dios, amarnos los unos a los otros, para la edificación orgánica de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de todo eso? Estuvimos aquí compartiendo eso. Esta que comenzamos hoy es la última, aunque estamos en el año 2023, pero realmente esta es la última conferencia que se dio en Acción de Gracias del 2022, que es la última que recoge en cierta medida todas las cargas anteriores. Y cuando yo escuché el tema, estuve reflexionando, estuve viendo qué conexión hay, y luego de entrar en la carga uno se da cuenta que todo lo que es la impartición divina
lo comprenden todos los mensajes que hablamos el año pasado. Y aún cuando entramos a estudiar, aún los libros que estuvimos estudiando sobre la cristalización de la Biblia, cuando entras, hay una línea también que sigue amarrando todo y se consuma en esta carga de la impartición divina, de la Trinidad divina, para la economía divina. Esa es toda la carga, no de toda la Biblia, de toda la Biblia. Por eso esta palabra es tan seria y necesitamos verla con un espíritu abierto, humilde, y decirle: Señor, dame una revelación fresca y nueva de esta revelación. La necesitamos. De esto dependerá que el Señor traiga un avivamiento especial en todos nosotros y que el Señor tenga el camino libre de que pasemos de la doctrina, el conocimiento, a la experiencia de esta palabra. Termino esta introducción con Apocalipsis 2:7a. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que entramos con el número romano 1. Como les dije, este bosquejo es una composición, es una estructura diferente al bosquejo de este mensaje. Ustedes tienen los audios de esta conferencia, están, los bosquejos están, el alimento matutino está. Usted tiene todas las herramientas. Así que yo no tengo que repetir palabra por palabra lo que está ahí, usted lo va a tener. Yo lo que le traigo es un abridor para que abra más profundo, para que entre más profundo, con todas las demás herramientas. Por eso agarramos este título y empezamos con el número 1 que dice la impartición divina. Aquí lo que va a ver son muchos versículos. Si quiere tener su Biblia en la mano y me quiere seguir, bien. Ustedes saben que no me gusta hablar si no estoy trabajando con la Biblia en la mano, porque si no puedo, no tengo nada. Así que hay dos líneas realmente serias en toda la Biblia, que marcan toda la Biblia. La primera ya le hemos hablado muchas veces, y es el romance divino. Es decir, el romance divino entre Cristo y la iglesia. Es la carga. Pero hay otra línea que corre paralela con esa, y es este tema de la impartición divina. El romance divino no se inició con Adán y Eva. El romance divino se inició en Efesios 1:4 cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. Ahí comienza el romance divino. Él nos elige a nosotros. Luego, posteriormente, él produce un tipo. Y produce a Adán, y produce a Eva. Pero la idea, el elemento central no era Adán y Eva. Era Dios mostrar lo que estaba en su corazón en el vivir de esta primera pareja. Que los que han escuchado los mensajes que tenemos sobre el gran misterio saben que el tema central es que el gran misterio que Pablo muestra ahí en Efesios 5 es el vivir del matrimonio en Cristo y la iglesia, que es la carga de Dios. Esa es la carga principal. Así que Dios labora con la primera pareja para que ellos vivieran un romance, se diera una relación entre un hombre y una mujer, con miras a que todos pudieran ver el tipo de la realidad entre el Dios triuno y su complemento corporativo, que fue el hombre creado. Eso estaba ahí. Y aún después de la caída, Dios intenta llevar tal experiencia con un pueblo en esta tierra, que fue el pueblo de Israel, pero este pueblo tampoco pudo percibir el alcance y la profundidad de tal relación, y ahora el Señor
está laborando para lograr su carga con lo que le llama su iglesia. Es decir, con los que son llamados a salir de la atmósfera satánica para entrar en su atmósfera, en su dimensión. Esa es la iglesia. Por eso es que a veces se me hace difícil hablarle de la iglesia tal y la iglesia tal y la iglesia tal, porque si tiene un nombre, ya no es esta iglesia. La iglesia tiene solamente Cristo como su nombre, y no como su nombre, sino como su vida y testimonio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor para lograr esa carga central, que no es el tema directo, siempre será el tema indirecto, pero ¿qué es lo que Dios hace para lograr su deseo? ¿Cómo es que Él aspira a lograr un complemento que tenga su naturaleza, que tenga su imagen? No necesariamente que tenga la posición de Dios ni la posición de autoridad de Dios, pero sí que tenga su imagen, tenga su naturaleza, tenga su esencia para poder ser su complemento y llegar a ser su esposa. ¿Cómo Él logra eso? Lo logra con la segunda carga central o paralela carga central de toda la Biblia, que es la impartición divina. La impartición divina. Ese es el centro que mueve toda la Biblia. Y nuestra carga esta noche es que repasemos eso y que veamos cuán serio es este asunto. La impartición divina es la impartición de la esencia de Dios en nosotros para que podamos ser transformados para llegar a ser la imagen de su Hijo, como se menciona en Romanos 8:29. Este es el único medio que Dios tiene para producir tal modelo en la tierra. Así que toda la Biblia está dirigida, desde que comienza en Génesis hasta Apocalipsis, está dirigida a la consumación de esta pareja universal que finaliza en Apocalipsis como la nueva Jerusalén. Y Dios mismo desea servirse al hombre como su alimento, su constitución y disfrute, hasta que finalmente surja este complemento perfecto, que Él le llamará la esposa del Cordero. ¿No es maravilloso? ¿Es serio o no es serio este asunto de la impartición divina? Sí lo es, demasiado grande. Entonces, si no tengo el tiempo de profundizar, tengo que correr, tengo mucho que hablar. Pero hay varias señales desde el desde el Antiguo Testamento hasta el final, donde vemos el Dios laborando con la misma situación. Y lo vemos inmediatamente que Dios saca al pueblo de Israel del desierto de Egipto, y antes de entrarlo al desierto, que lo libera de las manos de Faraón. Ya sabe que en Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la asamblea de Israel diciendo, el día 10 de este mes tomará cada hombre un cordero según su casa paterna, un cordero por casa. ¿Para qué? Para comérselo. ¿Y qué tiene que ver eso con la impartición divina? Esa fue la primera señal directa de que Dios quiere servirse al hombre como alimento. Ahí comienza. Dios quiere servirse al hombre como alimento. Luego que ya están en el desierto, hay otra señal. Hay muchas. Yo solamente voy a trabajar algunas. Número 28. Tomar la vara, reúne la asamblea, tú y tu hermano, y hablad a la roca a la vista de ellos. ¿Para qué? Para que te dé su agua. Otra vez, Dios está supliendo, está hablando de la necesidad física del hombre, comida y agua, pero detrás de esa necesidad física, Dios está hablando de que Él es el Cordero y de que Él es la roca. Él es el Cordero y Él es la roca. Necesitamos ver cómo nosotros podemos comer el Cordero y cómo podemos beber el agua de la roca.
hoy. Porque es el medio que Dios utiliza para lograr su propósito. Luego en Éxodo vemos otro evento donde Dios también labora con algo para suplir alimento al pueblo de Israel. Entonces Jehová dijo, Éxodo 16:4, Jehová dijo a Moisés, ahora yo haré llover, y este término el Señor lo utiliza después constantemente, pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria para que yo le ponga a prueba y si anda o no en mi ley. Aquí nada más tenemos un mensaje. Aquí nada más tenemos un mensaje, no tengo el tiempo, pero el comer a Dios, disfrutar a Dios y participar de Dios diariamente nos pone a prueba en dónde estamos. Lo que usted coma define quién es usted. Y el pueblo de Israel, Dios lo puso en una dieta, que esa dieta era un tipo y sombra de la realidad, porque luego el Señor dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y ahora nos toca a nosotros participar de la realidad de ese pan que es Cristo mismo. Lo iremos desarrollando. Ahora bien, aquí el Salmo 36:7, hay muchos más. Ustedes podrán decirme, hermano, y tal, y tal, y tal. Oh, sí, podemos tener muchas sombras. Solamente tocar algunos puntitos. Porque quiero tomar un buen tiempo en este Salmo 36:7, que los hermanos lo tocan también en este bosquejo. Mire qué mensaje más hermoso. 7 y 8. Qué preciosa es, oh Dios, tu benevolencia amorosa. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Y aquí está la maravilla. Son saturados de la grosura de tu casa. Y tú los haces beber del río de tus delicias. El haber nosotros ya en la introducción, haberles presentado esta carga, esto tiene un sabor diferente para nosotros. Usted lo puede orar, leer. Lo puede orar, leer. Oh, saturados de la grosura. Aleluya. Saturados de la grosura. Tú nos haces beber del río de tus delicias. Amén. Ahí hay algo hermoso. Ahora, hay varias palabras claves aquí. Las primeras son saturados y grosura. Ser saturados por la grosura es otra manera de ver la impartición divina. Ahí está implícita la impartición divina. Claro, por un lado van a escuchar que la grosura se refiere a los sacrificios. Y cuando se quemaba el sacrificio, la grosura ardía y era agradable a Dios. Representa un tipo de Dios mismo, del exceso de las riquezas. Está implícito en la grosura. Pero hay otra manera de ver, que es la que armoniza más con el asunto de la impartición divina. Y es la que vemos en Romanos 11:17, donde nuestra versión dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y viniste a ser copartícipe de la raíz de la grosura del olivo. La versión Reina Valera dice de la savia del olivo, pero es la misma cosa, porque la grosura del olivo es el equivalente de la grasa del animal. Es lo que sostiene, es el contenido, es el excedente del árbol que se transmite. Entonces aquí hay algo bien interesante. No sé si lo habían visto antes. Nosotros antes pertenecíamos a un olivo silvestre. Y me tuvo curiosidad este asunto de olivo silvestre y me puse a investigar. Y el olivo silvestre es un olivo que no se puede comer por ser demasiado amargo. Éramos parte de un olivar amargo.
Esa era nuestra constitución. Pero ahora fuimos injertados a un olivo comestible y de rico sabor. Quiere decir que de ser silvestres y amargos, al ser injertados y participar de la rica savia del olivo, que es la grosura del olivo, fuimos infundidos y transformados. No, ¿acaso no hay mejor presentación de la dispensación divina que este salmo? Ahí está. Luego, Salmos 36, 8b dice, nos haces beber del río de tus delicias. Ahora, vea esto, qué curioso. La palabra delicias en hebreo se traduce Edén. Sí, Edén. Se traduce así mismo, Edén. Así que si lo leyéramos en hebreo, habría que decir, nos haces beber del río de tu Edén. Entonces las cosas van marcando. Entonces si miramos en Génesis 2:10, ¿qué dice? Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Ese es el río de las delicias de Dios. Ese es el mismo río que menciona el Salmo. Es el mismo río. Ahí está. Y ahora estamos entrando en la dimensión donde el Señor nos permite tomar del río del Edén. ¿Sabía usted eso? El Señor le está permitiendo a usted tomar del río del Edén ahora. Gloria al Señor. Ahora, este río que comienza aquí en Génesis, corre toda la Biblia. Corre toda la Biblia. Puedo citar varias cosas, pero les voy a citar solamente esta que es crucial. Juan 7:37. En el último día, gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántas veces el Señor dijo eso? ¿Por qué? El río del cual bebemos, del río del Edén que tomamos, es Cristo mismo. Y ahora el Señor nos hace beber del río de sus delicias mediante la participación e infusión en lo que llamamos la impartición divina. La impartición divina. No sé en Colombia, pero en el folclore típico puertorriqueño, yo creo que todas tienen esto que voy a mencionar. Los campesinos tenían una habilidad innata, porque ahora hay una cosa parecida, pero Señor Jesús, eso ni lo quiero mencionar. Pero en el folclore antiguo, los campesinos se les decía, tráeme una canción que finalice en una flor. Y ellos cantaban y siempre finalizaban la canción con una flor. Bueno, yo esta noche, mi cantar siempre va a finalizar ¿con qué? Con la impartición divina. Esa es mi canción esta noche. Toda la Biblia termina con la impartición divina. Todo lo que hagamos, todo lo que leamos, por donde quiera que nos vayamos, es que la impartición divina. Por eso es que encontramos tantas referencias de este asunto. También en el Nuevo Testamento. Allá hay más. Allá hay muchas más. No tengo el tiempo, pero les traje algunas. Ese salmo comprime básicamente, presiona ahí, nos trae un extracto maravilloso de este asunto de la impartición divina. Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote
para vida eterna. ¿Qué fuente es esa? Ese es el mismo río que está fluyendo desde Génesis. Ahora está circulando en nosotros, en nuestro espíritu, para nuestro disfrute. ¿Qué es eso? La impartición divina. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué es el río? El río es el Espíritu. Tenemos un cántico, debemos cantar ese. ¿Qué es el río? Ese río caudaloso. Ese río está fluyendo en nosotros. Está fluyendo en nosotros. Pero aquí dice, en ese momento dice algo que mucha gente no presta atención, yo sé que todos ustedes lo saben, donde dice, pues aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuál era el objetivo de la glorificación del Señor? Que tanto se celebra en la llamada Semana Santa o semana como le llaman en diferentes países, y ya el sábado pues hay una fiesta y está celebrando la glorificación. ¿Qué es eso? ¿Para qué el Señor se glorificó? Para venir a ser el río que suple y que se pueda transmitir a nosotros. ¿Qué? La impartición divina. Le dije que la canción iba a terminar siempre con esa estrofa. Los tengo que impresionar. La Biblia no habla de otra cosa. Esta fuente que corre está en nuestro espíritu. Esta fuente es el resultado de la ascensión y glorificación del Señor. Tienen que, cuando tengan tiempo, denle una leída a Daniel 7, del 13 al 14, y van a ver la visión maravillosa del hombre que asciende a los lugares celestiales y la glorificación de ese hombre. Daniel lo ve, Daniel lo vio. ¿Y qué surgió de ahí? El Espíritu que da vida. Pero de eso hablaremos más adelante. No tengo mucho tiempo. En Hechos 2:33, Pedro lo menciona. ¿Qué se le entregó al Señor allí? El Espíritu completado, que no era, allí se completó. Juan 1:16. Porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. La plenitud es lo que sobreabunda. Cuando usted tiene una jarra llena de jugo o llena de agua y le echa y le echa y le echa y se sale el agua, esa es la plenitud. Cristo vino como esa jarra. ¿Llena de qué? De toda la constitución, la grandeza de lo que Dios es. ¿Para qué? Para transmitirla a nosotros. Para entrarla a nosotros. Esa es la grosura del olivo, la cual nos es dada para nuestra sanidad y salvación, mediante el rico suministro en nuestro espíritu. Y gracia sobre gracia, que ese es otro tema, no es otra cosa que toda la operación de Dios para Él lograr su propósito de ¿qué? De la transmisión divina para lograr la meta de tener su expresión en esta tierra y posteriormente en todo el universo. Luego el Salmo 36, seguimos ahí todavía, el 9 dice, porque contigo está, y aquí está otra vez, la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. La fuente de la vida es el río que fluye. Ese río que fluye llega a nosotros mediante el Espíritu que se derrama en Hechos 2:33 y que surge mediante la exaltación del Señor. Y dice Pedro, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Y usted dirá, Dios, pero Cristo no tenía el Espíritu Santo. Sí, Él lo tenía, pero no estaba completado, según dice allí en Juan 7. Se completó con su ascensión y las experiencias humanas de Cristo, su vivir humano, divino,
produjo el primer Dios hombre. Y ahora este espíritu viene a nosotros para que el Señor pueda tener muchos hermanos. Muchos hermanos. Con su vida y con su naturaleza. ¿Cómo lo logra? Mediante la impartición divina. Usted está en ese proceso. Usted y yo estamos en ese proceso. Cuando dice, en tu luz vemos la luz. La luz es la expresión de la esencia de Dios y la fuente de la verdad. La esencia de Dios, ya lo hablamos en el mensaje pasado, pero sigue presente, es el amor. Y la luz, la cual es la expresión de la esencia de Dios, se transmite mediante la palabra como la verdad y la realidad. ¿Y qué es lo que se transmite mediante la palabra? La transmisión divina. Eso es lo que se transmite. Todo este proceso es parte de este misterio intrínseco, de esta transmisión divina. Por eso es que vamos a darle una miradita aquí a Juan 1.14 y Juan 6.55, que lo hemos visto muchas veces, pero esta vez lo queremos traer de una manera, desde esta visión de la impartición divina. Juan 1.14, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Ya hablamos de que la gracia es toda la operación de Dios para alcanzarnos y es lograr su objetivo, y la realidad es la atmósfera en donde tenemos que entrar, fuera de la atmósfera de la vanidad donde nacimos. Todo eso está ahí. Y luego el 6.55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 1.14, y la palabra se hizo carne. 6.55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, cuando dice llena de gracia y de realidad, ¿a qué se refiere? Lleno de gracia y de realidad. ¿A qué se refiere? ¿A la carne o a la palabra? Volvemos, y la palabra se hizo carne. Ahora se hizo carne la palabra. Fijó tabernáculo y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Todos sabemos que es la palabra, pero ¿por qué ese énfasis y la palabra se hizo carne? Aun cuando el Señor está hablando con los discípulos, le está diciendo esto: el que come mi carne y bebe mi sangre. Ya ustedes saben el escándalo que se formó, los discípulos no entendían qué es esto, que este está diciendo que tenemos que comer la carne de él. Y aunque él le dijo la clave en Juan 6.63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Claro, cuando Cristo está hablando estas palabras es en un aspecto profético, porque todavía el espíritu no se había completado y estaba en proceso de él moverse, hacer algo con esa carne, con esa palabra que se convirtió en carne. No quiero que se le olvide esto, que ustedes conocen este versículo, pero yo quiero traerles algo interesante. Esta palabra que se convirtió en carne, Cristo lo llevó a la cruz, eliminó la vieja creación, resucitó con un cuerpo glorificado que tiene la capacidad de entrar en cada uno de nosotros. Así que por un lado, la palabra se convirtió en carne, pero por otro lado, esta carne entró en la dimensión de Dios y se glorificó. Así que pudiéramos decir que por un lado vimos que la palabra se hizo carne, pero por otro lado, Cristo en su resurrección hizo que la carne se volviera la palabra.
hizo que la carne se volviera la palabra, con un cuerpo espíritu para hacer ¿qué? Para ser impartido. Quiere decir que cuando el Señor habla de comer su carne, se refería a este cuerpo espíritu, que ahora se había transformado en la palabra. Primero la palabra se convirtió en carne, pero ahora la carne se convirtió en la palabra y más allá se convirtió en el espíritu dador de vida. Y ahora nosotros necesitamos comer de, entre comillas, de este espíritu carne que es la palabra. Pero si todavía hoy se nos hace difícil ver esto, imagínense los discípulos. Así que la esencia de este cuerpo glorificado es Dios mismo como la palabra que se imparte a nosotros en vida. En una reflexión que tuvimos hace muchos años dijimos, bueno, si en Daniel 7 dice que entró un hombre, subió y fue ascendido y glorificado un hombre, y este hombre entonces vino a ser espíritu y este espíritu ahora está en nosotros, tenemos que decir que hay un hombre en nuestro espíritu. Hay un hombre en los cielos, pero hay un hombre en nuestro espíritu también. Él está ahí. Este Cristo está ahí. ¿Y está para qué? Para servirse a nosotros. No ya en su carne física, pero sino en su carne transformada, que es espíritu, y se transmite a nosotros mediante ¿qué? La dispensación divina. La dispensación divina. Por eso 2 Corintios 3:17, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es que un solo Espíritu con Él. Pero ese Espíritu que está ahí, ese Señor Espíritu que está ahí, ¿qué era? Era la palabra hecha carne. Pero esa palabra hecha carne se resucitó, se transformó, se glorificó y ahora está mezclada con nosotros. Y cuando tomamos el Espíritu, tomamos al Cristo carne que estaba ahí, que ahora la carne se hizo palabra y nosotros estamos participando de este Cristo. ¿No es una maravilla? No se lo diga a mucha gente por ahí porque no van a entender mucho, pero es la Biblia. El Señor lo dijo. Se buscó muchos problemas, muchos discípulos se fueron, no entendieron. Pero la encarnación de Cristo tuvo un solo objetivo: venir a ser nuestro alimento. ¿Para qué? Para que se produjera la dispensación divina. Ese es el objetivo. Así que por lo que todos debemos apreciar profundamente siempre que volvamos a leer Juan 1:14a, la palabra se hizo carne. ¿Saben por qué lo van a apreciar? Porque ahora van a decir, y luego la carne se hizo la palabra, y ahora yo estoy participando de la palabra, que es la carne, que está mezclada en mi espíritu, transformada, y me está convirtiendo en lo que Él es. ¿Y qué es eso? La dispensación divina. Aprecie ese versículo. Le traje algo de esto en una reunión que tuve hace poco con los santos. Al finalizar, un hermano dijo, creo que aún nosotros estamos igual que los discípulos, todavía no entendemos bien lo que significa eso. Y es cierto, necesitamos nuestro espíritu ejercitado para entender que este Cristo está disponible para que le comamos y lo disfrutemos. Eso fue lo que dijo. Ahora voy a hablar algo que está en el bosquejo original, que son las bendiciones eternas. Y es bueno traerlos porque esas bendiciones eternas no hablan de otra cosa que de la dispensación divina. En todo el universo, la bendición única es el Dios triuno. Y esta bendición viene a nosotros mediante la impartición divina ¿de qué? De la Trinidad divina a nuestro interior, para nuestro disfrute a fin de realizar ¿qué? Su economía divina. Siempre tenemos unas afirmaciones claves cuando traemos una conferencia, y la última afirmación clave lee como sigue: según la revelación completa
de los 66 libros de la Biblia, la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tiene por finalidad la impartición de Dios, es decir, la distribución de Dios en su pueblo escogido. Esa es la finalidad de la Trinidad divina, impartirse a nosotros, a su pueblo escogido. Así que esto nos está diciendo cuál fue el propósito o cuál es la meta o cuál es el objetivo del Dios triuno y de ser triuno. Él es el Dios triuno para poder activar ¿qué? La impartición divina e impartirse Él mismo en nosotros, forjarse en nosotros, de tal modo que lo podamos disfrutar como nuestro alimento y podamos ser edificados y podamos llegar a ser el cuerpo de Cristo y podamos llegar a ser su complemento, que es la novia. Y cuando Él venga, Él viene a buscar ese cuerpo, esa expresión que es su cuerpo, que vendrá a ser su novia, y que es el propósito y la meta de toda la Biblia, y por lo cual Él está trabajando ¿con qué? Con la impartición divina. Número 6, 22, 27, vemos el modelo de la bendición por parte de los sacerdotes. Esta bendición no es una bendición antiguo testamentaria ni es nuevo testamentaria, es la bendición eterna del Dios triuno, la cual es el Dios triuno que se imparte en su Trinidad divina a nuestro interior. ¿Para qué? Para nuestro disfrute. Número 6:22. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirás. Así bendecirás a los hijos de Israel. Le diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Y antes de seguir, Efesios 1:3, allá dice, Jehová te bendiga y te guarde. Está hablando del futuro. Pero aquí en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Saben? La bendición que Aarón y sus hijos anheló para el pueblo de Israel, la estamos recibiendo hoy. Efesios 1:3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Y en 1:18 dice, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Hoy las riquezas de la gloria han sido dadas a nosotros mediante ¿qué? La impartición divina. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales no son las riquezas, muchos carros, muchas casas. No. Es Dios mismo impartiéndose a nosotros. Es la bendición divina, es la bendición eterna y maravillosa. Regresamos al 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. La palabra rostro, el número 6:25, significa presencia, como aquel cuyo rostro resplandece sobre nosotros. Cristo es la presencia visible del Dios invisible. Cuando tenemos a Cristo que resplandece sobre nosotros, su presencia se manifiesta. Esa es parte de la bendición. ¿Y cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que Cristo resplandece en nosotros? Por la impartición divina. Por eso, 2 Corintios 3:18, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. ¿Qué es eso? La impartición divina. La impartición divina. Ahora el Espíritu
se presenta a nosotros y nosotros se refleja en nosotros y se infunde en nosotros y nos va llenando de Él mismo. 26. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Dice aquí, el rostro denota la presencia de la persona y el semblante denota la expresión de dicha persona. Alzar el semblante sobre alguien significa confirmar a dicha persona, asegurarle, prometerle y darle todas las cosas. Jesús vino como el rostro de Dios y el Espíritu Santo viene a nosotros como el semblante de Dios. Si lo contristamos, su semblante decaerá, pero si lo obedecemos, Él estará contento con nosotros y alzará su semblante para confirmarnos, asegurarnos, garantizarnos, prometernos y darnos todas las cosas. Jehová te bendiga y te guarde, viene del Padre. El Padre nos bendice, como habla ahí en Efesios 1:3, nos guarda en su poder. ¿Cómo? Por la impartición divina. Somos guardados, somos infundidos y el enemigo es arrinconado mediante este fluir de la Trinidad divina en nosotros. Así que necesitamos orar que esta infusión de esta Trinidad divina opere en nosotros. Hablaremos un poquito más de la Trinidad divina dentro de poco. Tengo que avanzar porque tengo demasiado y estoy a mitad del océano todavía. La palabra rostro en número 625 significa presencia. Como aquel cuyo rostro resplandece sobre nosotros, Cristo, el Hijo, es la presencia visible del Dios invisible. La encarnación de Dios era el resplandor de su presencia y junto con ese resplandor había gracia. Esta gracia es la gracia del Señor Jesucristo, que en realidad es el propio Cristo. Jehová alce sobre ti su semblante y te dé paz. Se atribuye al Espíritu. ¿Y cómo es que podemos tener paz? ¿Cómo es que podemos respirar el semblante del Señor? Por la impartición divina. La impartición para la economía divina. El término economía, ya lo conocemos, viene de la palabra oikonomía. Y si vamos a diccionarios conocidos como lo son el diccionario Vines y Strong, encontramos la definición de esta palabra economía. Dice, esta es una palabra compuesta de oikos y nomos. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero oiga lo que voy a decir hoy. Nomos, oikos es fácil, porque oikos es simplemente casa. Ahora, nomos, ¿ha habido alguna complicación con esa traducción? El diccionario Vines dice, significa distribuir o dividir algo para repartir. Y mayormente algo que se asigna a alguien para que éste lo reparta. Es lo que significa ese nomos. El diccionario Strong dice, se usaba con mucha frecuencia, especialmente para repartir comida o pasto para los animales. Posteriormente, se fue utilizando la palabra nomos para ley. Y se utilizó como la ley. Por eso a veces cuando decimos, ¿qué significa oikonomía? La ley de la casa, la administración de la casa. Pero es mucho más preciso decir que es el proceso de la repartición de los bienes de la casa. Es la repartición de las riquezas de la casa. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra economía? Está hablando de la dispensación divina. La palabra economía está hablando de la distribución, la administración de las riquezas del amo, que es el Dios triuno, con todo lo que Él es, que desea impartirse en nosotros. Entonces, para eso, Él necesita el euconomos.
él necesita el euconomos. El euconomos es el que administra y distribuye los bienes. Esta palabra euconomos es usada en 10 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y se usa en el Antiguo Testamento. Hablamos de eso en una conferencia pasada sobre un mayordomo infiel que fue reemplazado, pero no tengo tiempo para entrar ahí. Pero curiosamente esta palabra es desconocida para la mayoría de los cristianos porque sencillamente es traducida con una buena traducción. King James la traduce como impartation, dispensation. La Reina Valera la traduce como dispensación. Suena bien, pero cuando se va a aplicar es que está el problema. La teología sistemática, mayormente en los institutos bíblicos, desvían este asunto de la dispensación divina y lo ponen como eras o épocas. Y entonces dice, bueno, está la dispensación adámica, está la dispensación de la ley, está la dispensación de la gracia, está la dispensación del reino. Sí hay dispensación, pero no es que es la era, es que Dios está dispensando en cierta medida en cada una de esas épocas. Hasta la dispensación máxima que es en el cielo nuevo y la nueva tierra. Pero eso desvió completamente la Biblia de los que lo leen. Esta noche estamos hablando ya para una hora de qué, de la dispensación divina, rasgando por encimita, porque toda la Biblia habla de eso. Pero vea estas versiones, Lucas 12:42, que es donde primero se utiliza la palabra en el Nuevo Testamento. Dijo el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel, el euconomos, el administrador de la economía, de las riquezas del amo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su servidumbre para que a tiempo les dé su ración? ¿Qué es eso de les dé su ración? Es la dispensación divina. Ahora, no solamente es Dios el que se transmite a nosotros en nuestro espíritu, sino que nosotros ahora tenemos que transmitir Dios a otros. Tenemos que impartir Dios a otros. Primero hemos hablado de la economía, pero ahora nos toca ser los euconomos que distribuyen las riquezas que tenemos a otros. Y cuando el Señor venga, nos va a juzgar, no por lo que usted hizo, cuánto predicó, cuántos mensajes dio, cuán bueno se portó. No. Dame los números, a cuántos alimentaste con mis riquezas. La dispensación divina va a ser la regla. Va a ser la regla. El Señor va a tener un dispensómetro para saber cuánto hemos recibido de Él y cuánto hemos ministrado de Él. La predicación del Evangelio no es otra cosa, aquellos que dispensan Dios a otros. Por eso, cuando el Señor habla con Pedro en Juan 21, el Señor, cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le contesta? Apacienta mis corderos. Ya sabemos toda esa parte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Dispensaste, me dispensaste a mí en los corderos. Dispensa, transmite vida a los corderos. El 12:43 dice, bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Dispensando Dios a otros. Dispensando Dios a otros. En el 16:1 dice Juan, dijo también los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, pero ese es Lucas 16:1. Dijo también a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. ¿Qué es eso?
El Señor estará evaluando nuestra mayordomía, estará evaluando cómo hemos administrado sus riquezas y cómo hemos recibido sus riquezas y cómo las hemos transmitido a otros. Y cuando dice no podrás ser mayordomo, no podrás administrar más la riqueza, es que en su segunda venida, aquellos que hayan despilfarrado, aquellos que hayan votado, aquellos que hayan hecho mal uso de las riquezas de esta dispensación divina, tendrán que tomar un tiempo para ser tratados por el Señor por malbaratar las riquezas del amo que ha dispensado en nosotros. Pero eso en Efesios 4:17 el apóstol Pablo dice, esto pues digo y testifico del Señor, que no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. Ese es nuestro mayor problema. Andamos demasiado en la vanidad de su mente. Y quiero concluir, creo que estoy en tiempo, todavía yo me pongo usualmente 1:15, llevamos 1 hora, así que estamos bien. Quiero trabajar con ustedes porque ahora sé que van a apreciar más estos versos del apóstol Pablo en Efesios 3:1 en adelante dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo estoy ahora fui asignado a repartir las riquezas del amo a ustedes. Yo tengo las riquezas ahora, pero yo tengo que repartir esas riquezas a otros. Quiere decir que Pablo se movió de la economía a ser el euconomos. ¿El euconomos de qué? De la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Me han escuchado decirlo muchas veces y lo tengo que decir y decir. La gracia no es solamente las cosas buenas que me pasan y que fui agraciado porque pues, mi hijo se sanó, o yo estaba enfermo y me curé, o porque tengo una mujer que es bien buena, que el Señor me dio, fui agraciado. Eso no es. La mayordomía de la gracia es administrar la operación completa de Dios para que Dios pueda impartir sus riquezas, es decir, la impartición divina. Esa es la mayordomía de la gracia. Siendo ahora nosotros aquellos que venimos a trabajar para el Señor para llevar a otros la impartición divina. Eso está ahí. Entonces dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es que Cristo se hizo hombre, se encarnó, pasó por todos los procesos, resucitó, ascendió, vino a ser el Espíritu dador de vida para impartirse en nosotros, para cumplir ¿qué? La economía de Dios, que es ¿qué? La impartición divina. La impartición divina, ese es el misterio. Pablo está hablando de lo mismo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que predica el Evangelio? Predicamos la impartición divina, que Dios entre en el hombre, lo capture, lo transforme, lo haga parte de su cuerpo para el Señor tener su expresión y poder producir su novia, la Nueva Jerusalén. Con eso comenzamos y con eso terminamos. La Biblia no es otra cosa, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Tengo todo, pero no lo puedo traer por falta de tiempo,
toda una presentación de lo que significa la operación del poder. Y la palabra operación, cuando entré al griego, es interesante la palabra griega que utilicé, que es energía, lo que nosotros usamos como energía. Y entonces, ¿qué es la operación del poder? Es la energía, la fuerza de Dios para llevar adelante su carga. Dios tiene una operación, Dios tiene algo que lo mueve para él poder completar su deseo. ¿Cuál es la operación de Dios? ¿Cuál es la energía de Dios? La dispensación, su dispensar divino. Esa es la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles que, aquí está, las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio. ¿Qué es lo que hace el mayordomo? Distribuir las riquezas. ¿Y qué son las riquezas de Cristo? Es toda la operación de Dios. ¿Para qué? Para impartirse en el hombre. ¿Y consumar qué? La transmisión divina. Y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí está, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál fue la final de esta carta? Que el Señor se transmita en nosotros y que todo lo que es Dios sea infundido en nosotros. Esas son las riquezas, y que se consume la transmisión divina. ¿Acaso no están impresionados con este asunto de la transmisión divina? Yo estoy impresionado. Esto no es un juego. Esto es el centro de toda la Biblia. Es la carga de Dios. Pero si nosotros nos convertimos en mayordomos infieles, que no hacemos caso a la administración apropiada de estas riquezas que han sido impartidas en nosotros, el Señor va a demandar de nosotros. El Señor va a demandar de nosotros. Lamentablemente, el Señor va a demandar de nosotros. Hoy se ha abierto más y estaremos hablando 5 mensajes más. Esta es la introducción. Y ustedes ahora, cuando ustedes ahora lean el bosquejo y lean todo lo demás, yo sé que ustedes van a ver la impartición divina en todos lados. Es más, va a ocurrir algo en ustedes. Cuando estén leyendo la Biblia van a decir, esto es la impartición, esto es la impartición. Y cuando alguien esté orando, inclusive usted va a decir, esto es la impartición. Este asunto de la impartición va a estar dentro de ustedes y van a estar conscientes de esta operación que Dios está haciendo para lograr su propósito. Señor, te damos gracias una vez más por habernos permitido transmitir tu carga. Transmitir la carga de esta impartición divina que viene de tu Trinidad divina para que se complete la economía divina. Es toda tu carga, es transmitirte tú mismo a nosotros con todo lo que tú eres. Pero abre nuestros ojos espirituales para entender que somos mayordomos, somos euconomos, que estamos no solamente para recibir, sino también para administrar y distribuir. Haznos responsables, haznos mayordomos fieles, que podamos recibir la recompensa y el aprecio de ti cuando vengas por nosotros. Gracias, Señor. Amén.